Nunca olvidaré aquella noche en que el bosque me habló. Caminaba por un sendero solitario, guiado únicamente por la tenue luz de mi linterna, cuando de repente un rugido profundo y gutural resonó entre los árboles. Mi corazón se aceleró y un sudor frío recorrió mi cuerpo. Esa no era la voz de ningún animal conocido, era algo diferente, algo ancestral. Sin pensarlo, avancé, impulsado por una mezcla de curiosidad y terror, sin saber que estaba a punto de enfrentar al guardián del bosque, una presencia oscura que protegía este territorio a cualquier costo. La noche era densa y la oscuridad parecía esconder secretos que jamás imaginé descubrir. Al principio, creí que se trataba solo de mi imaginación. Pero cada paso que daba, el ambiente se volvía más opresivo. El silencio se rompía con extraños susurros que parecían provenir de las raíces de los árboles. El aire estaba impregnado de un hedor a humedad y putrefacción. No pude evitar sentir que algo me observaba desde las sombras, y con cada crujido de las hojas secas bajo mis pies, mi miedo crecía. Recordaba las leyendas locales, historias contadas en voz baja, sobre un ente que protegía el bosque y castigaba a los que osaban perturbar su paz. Esa noche, esas leyendas se habían convertido en mi realidad. Mientras avanzaba por un sendero apenas visible, la oscuridad se espesaba y la luz de la linterna parecía no alcanzar más allá de unos pocos metros. De repente, en la lejanía, distinguí una figura imponente. No era humana, pero tenía una forma vagamente antropomórfica. Su silueta se alzaba entre los árboles con una presencia que irradiaba poder y maldad. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis piernas se sentían pesadas y me negaban el impulso de huir. Permanecí paralizado, observando cómo aquella figura se acercaba lentamente, cada paso resonando como un eco de mi condena. La figura se detuvo a unos metros de mí y, en ese instante, el mundo pareció detenerse. Sus ojos, brillantes y llenos de una furia ancestral, se clavaron en los míos, y en ellos vi la historia de un guardián que había vivido siglos en soledad, protegiendo un territorio sagrado. No hubo palabras, solo un silencio cargado de terror. Sentí como si el tiempo se estirara y cada segundo se alargara en una eternidad de angustia. Mis pensamientos se mezclaban en un torbellino de pánico. ¿Acaso era el elegido para pagar un precio ancestral? ¿Estaba yo, un simple mortal, destinado a ser consumido por la oscuridad del bosque? Con un gesto lento y deliberado, la criatura levantó una mano esquelética. Y en ese movimiento, percibí un estremecimiento en el aire, como si la misma naturaleza se rebelara ante su presencia. Un viento helado sopló de repente, haciendo que los árboles se inclinaran y las hojas cayeran en una danza macabra. Mi mente se llenó de recuerdos olvidados y de pesadillas que jamás pensé vivir. La criatura avanzó, y con cada paso, el suelo temblaba levemente, como si la tierra reconociera el poder de aquel ser. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La desesperación me invadió y comencé a correr, sin rumbo fijo, escapando de aquello que sabía que era inevitable. El rugido que había escuchado al principio se transformó en un aullido desgarrador que parecía provenir de todos los rincones del bosque. Corrí sin mirar atrás, sintiendo la presencia del guardián detrás de mí, implacable y seguro. Cada crujido, cada sombra, me recordaba que el destino me alcanzaba y que no había escape posible. Durante lo que pareció una eternidad, corrí sin detenerme, saltando por troncos y evitando raíces retorcidas que parecían querer atraparme. La desesperación se volvió mi única compañera. Recordaba la advertencia de un anciano del pueblo, quien me habló de un ser que castiga a quienes se adentran demasiado en el bosque. Ahora entendía sus palabras, y con cada latido, mi mente se llenaba de terror y resignación. No había refugio, no había consuelo, solo la fría certeza de que el guardián me perseguiría hasta el final de mis días. El bosque parecía transformarse en un laberinto interminable, y en mi huida, el miedo se volvió casi tangible. Podía sentir cómo el aire se cargaba de una energía oscura que me empujaba hacia un destino ineludible.
Mi respiración se volvía entrecortada y el cansancio amenazaba con vencer mi voluntad de vivir. Fue entonces cuando vislumbré una pequeña cabaña al final de un claro. Sin pensarlo, corrí hacia ella, con la esperanza de encontrar refugio, aunque sabía que cualquier lugar en ese bosque estaba maldito por la presencia del guardián. La cabaña era vieja y abandonada, pero parecía ofrecer una ilusión de seguridad. Empujé la puerta con fuerza, y ésta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la noche. Dentro, la penumbra y el olor a moho me envolvieron. Cerré la puerta tras de mí y me dejé caer al suelo, con la esperanza de recuperar el aliento y la cordura. Pero en el instante en que me recosté, escuché pasos suaves y lentos acercándose desde el exterior. Mi corazón volvió a latir con fuerza, y supe que el guardián había encontrado mi escondite. La tensión en la cabaña era insoportable. Cada crujido de la madera, cada murmullo del viento, me recordaba que estaba al borde de la locura. Sentí como el terror me invadía, y por un momento consideré la posibilidad de rendirme a la desesperación. Sin embargo, algo en mi interior se negó a ceder. Me armé de valor y decidí enfrentar mi destino, aunque eso significara sellar mi destino en aquel lugar maldito. Abrí la puerta de par en par y salí, enfrentando la oscuridad con una mezcla de miedo y determinación. El guardián estaba allí, esperándome, su figura imponente iluminada por la luz tenue de la luna. Nos quedamos mirándonos en silencio, y en ese instante supe que mi lucha no sería contra un simple animal, sino contra una fuerza ancestral que protegía el equilibrio del bosque. Con una voz que parecía surgir de lo más profundo de la tierra, me habló sin pronunciar palabra, y sentí que su voluntad buscaba consumir la mía. No hubo un combate físico, sino una batalla de voluntades. Cada segundo se transformaba en una lucha interna entre la vida y la muerte, entre el deseo de escapar y la inevitable rendición ante la fuerza del guardián. Sentí como mis fuerzas se desvanecían y el terror se apoderaba de cada fibra de mi ser. Pero en medio de esa lucha, algo dentro de mí despertó, una chispa de resistencia que se negó a ser extinguida. Con un grito de desesperación, di un paso hacia adelante, enfrentando al ente sin reservas. El encuentro fue breve y aterrador. En un instante, el guardián se desvaneció en la penumbra, dejando tras de sí una sensación de vacío y pérdida. No sabía si había logrado vencerlo o si simplemente había sido una ilusión de mi mente aterrorizada. Sin embargo, en ese momento de calma relativa, comprendí que mi destino estaba sellado. El bosque había marcado mi existencia, y el guardián, con su poder ancestral, me había elegido para ser parte de su oscura leyenda.